Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Estamos en pie porque la misericordia, porque el poder de Dios ha sido bueno. A continuación, venimos a darle la gloria y la honra a aquel que nos rescató, aquel que dio su vida. Los pensamientos de Dios. Con el mensaje de la palabra del Señor, en la voz del pastor Marcos Ortiz. Y dice así la palabra del Señor en 1 de Timoteo capítulo 1 verso 8. Pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Conociendo esto, ¿qué más sigue diciendo? Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas. Y así sigue la lista. Hermanos, hemos estado yendo por la palabra del Señor y vamos muy despacio, pero yo creo que nos vamos gozando con la palabra del Señor. Y de acuerdo a lo que vamos aprendiendo, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos va enseñando, llega el verso 6 y el verso 7, donde Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice: de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a la vana palabrería. Y luego dice el verso 7, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y el verso 8 dice: pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Cuando Pablo está escribiendo, cuando Pablo le escribe a Timoteo y nos deja por escrito esto, hay cosas que estaban pasando en la iglesia de Éfeso. Y lo que estaba pasando es que había un grupo de hombres los cuales estaban interpretando la palabra del Señor todavía de la manera antigua, todavía conforme al Antiguo Testamento, conforme a la enseñanza que tenían antes de que el Señor descendiera a esta tierra y estuviera en medio de su pueblo. Y lo que está pasando es que Pablo les dice que la ley es buena cuando se usa correctamente. ¿Por qué, hermanos, Pablo está diciendo esto? Yo quiero que por favor vaya al libro de los Hechos, capítulo 22, verso 3. Y vamos a ir buscando que sea el mismo Señor quien nos vaya mostrando por su palabra, y que sea el mismo Señor quien nos vaya revelando su palabra, porque lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso era que estaban de pronto manipulando, estaban interpretando la palabra del Señor de una manera que lo que se estaba enseñando, o lo que algunos estaban enseñando, que es lo que detiene Pablo en el verso 20, detiene Pablo, nos dice en el verso 20 que Pablo entregó a Satanás, a Alejandro, echó o lo puso en las manos de Satanás a estos dos que estaban causando problemas en la iglesia. Y esto es algo muy común, hermanos, dentro de lo que es cualquier ministerio, porque el pastor va a buscar enseñar de alguna forma y nos va a compartir la palabra, pero muchas veces van a venir hermanos o en cualquier congregación que de pronto tengan su propia interpretación, y al traer su propia interpretación, en lugar que el pueblo sea edificado, va a poner más dudas, que de pronto ya vamos a ver discusiones por que uno dice de una parte y otro lo dice de otra manera, y de pronto se hace un problema dentro de la iglesia.
Y hay un principio, hay un objetivo. Nunca se le olvide esto, porque Pablo dice en el verso 5, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida, de las cuales cosas, apartándose algunos, se apartaron a la vana palabrería. Ya tiene el libro de los Hechos, capítulo 22. ¿Qué dice el libro de los Hechos, capítulo 22, hermano? Fíjese bien, y quise traerlos a esta escritura, porque no es cualquiera que está diciendo que sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Sabemos que la ley es buena si se usa en otra porción de la escritura, si se usa correctamente. Pero Pablo le quedó muy claro esto. Fíjese bien que en el libro de los Hechos, lo que estamos leyendo, el capítulo 22 y el verso 3, dice: yo de cierto soy judío. ¿Qué más sigue diciendo? Nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. ¿Qué dice ahí enseguida? Instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como lo sois todos vosotros. Él está delante de un concilio, está delante de un grupo de hombres que lo tienen de pronto arrestado y está dando él su defensa. Y le dice a aquel grupo de hombres, como lo sois todos vosotros, que eran celosos de la palabra del Señor. E incluso dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. En otras palabras, lo que estamos leyendo es el testimonio del mismo Pablo antes de haber recibido a Cristo. Y antes de haber recibido a Cristo, la manera que él se regía, la manera que él vivía, era conforme a la ley. Pero quiero que vayamos viendo esto, hermanos, porque dice la palabra del Señor: la ley es buena cuando se usa correctamente. Esto es en la Biblia, Dios habla hoy. Fíjese bien, la ley es buena cuando se usa legítimamente. Y quiero que vayamos poniendo atención, porque lo que vamos a ir descubriendo por la palabra del Señor es por qué Pablo estaba diciendo esto. En primer lugar, está dando testimonio al concilio, le está diciendo que él, en cuanto a la ley, era alguien que guardaba la ley y que había sido instruido a los pies de Gamaliel. Quiere decir que no fue cualquiera quien le enseñó. Quiere decir que tenía muy consciente lo que era la ley en su vida, y que vivió y fue regido por toda su vida por la ley. Pero al momento de llegar Cristo, al momento de aparecer Cristo, esto viene y toma otro criterio en la vida de Pablo. No sé si me está comprendiendo. Ahora, cuando digo que viene y toma otro criterio, yo quiero que, ¿quién mejor que el mismo Pablo nos pueda enseñar esto? Y digo, ¿quién mejor que Pablo? Porque si nosotros vamos viendo, por ejemplo, acá le está diciendo Pablo a todo el concilio, le está diciendo que él fue instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente, que era alguien que guardaba la palabra. Ahora quiero que vayamos al libro de Hebreos, por favor. Esta escritura no está ahí, pero vaya al libro de Hebreos. ¿Qué dice Hebreos 9:10? Ya que consiste, es más, leamos desde el verso 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia
al que practica este culto. Ya que consiste, oiga bien aquí, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones. ¿Y qué dice ahí enseguida? Ahí subraye esa parte, y ordenanzas acerca de la carne. Fíjese bien, ¿qué es lo que está diciendo el escritor de los Hebreos? No se sabe con certeza si el instrumento para escribir de pronto el libro de los Hebreos fue Pablo, aunque algunos atribuyen que es Pablo quien escribió el libro de los Hebreos. Pero lo que dice el verso 10, hablando de las ordenanzas en cuanto a la carne, quiere decir que todo lo que tenía que ver con la ley antes de venir Cristo tenía que ver exclusivamente con los asuntos de la carne. Por eso vemos que lo que dice la palabra del Señor ahí en Primera de Timoteo, el capítulo 1 y el verso 8 y el verso 9, empezamos a leer nosotros que todo lo que está diciendo ahí son asuntos que tienen que ver con la carne prácticamente. Por eso dice el verso 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. En otras palabras, cuando el Señor, Dios Todopoderoso, tiene de pronto ese sentir de hacer un pacto con el pueblo de Israel y trata con Moisés y le da las tablas de la ley a Moisés, y Moisés desciende con las tablas de la ley, esa palabra era para que ellos pudieran someterse, sujetarse a la ley, para que por medio que cumplieran la ley pudieran de pronto alcanzar la salvación. Acuérdese lo que viene aquel joven rico a decirle al Señor: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor, ¿qué le contesta al Señor? Guarda los mandamientos. Y él contesta: todo lo he guardado. Desde mi niñez todo lo he guardado. Pero le dice: ahora ve y vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Ya ahí ya no pudo hacer aquello, porque ya le estaba pidiendo algo que iba en contra. De pronto él decía que había guardado la ley, pero en realidad la palabra del Señor dice que no hubo nadie que guardara la ley, no hubo nadie que pudiera. Trataron, buscaron cómo guardar la ley, pero nadie. Y esta ley era para que el pueblo, ¿verdad?, de una manera humana, terrenal, buscara cómo guardarla para obtener la vida eterna. Pero una vez que viene Cristo, esta ley, si usted lo quiere ver de esta manera, véalo de esta manera. Por ejemplo, el que se guarde el séptimo día, fíjese bien, el séptimo día, de acuerdo a la palabra de Dios, es el día que Dios estableció para que el pueblo descanse. ¿Sí me está comprendiendo? Dentro de la semana, ya sea martes, miércoles, jueves, viernes, muchos tienen sus trabajos, pero la gran mayoría descansa un día. Y por muchos años mi día de descanso fue martes. El domingo tenía que trabajarlo porque era cuando más ocupado estaba en el trabajo. Que para mí el día de descanso no era de pronto sábado, pero de acuerdo a la palabra del Señor, nosotros tenemos que buscar cómo este cuerpo descanse un día. ¿Sí me está comprendiendo? Esto es conforme a lo humano, lo terrenal. Con lo espiritual es otra cosa, porque ya en lo espiritual esta palabra queda nada más para lo que es el concepto humano. Para lo espiritual es Cristo, es nuestra salvación. Ahora, pongamos atención, porque ¿por qué Pablo dice esto? ¿Por qué Pablo dice que la ley es buena cuando se usa correctamente?
Lo que dice la Biblia, Reina Valera 1900, dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para los justos. Ahora, pregunto, ¿cuántos de nosotros somos justos? Fíjese bien, ¿cuántos tenemos a Cristo en el corazón? Y si tenemos a Cristo en el corazón, somos justos, somos justificados. Ya hemos sido justificados por Cristo. Por lo tanto, si fuimos justificados por Cristo, nosotros somos justos por medio de Cristo. Pero somos justos. ¿Sí me está comprendiendo? ¿Y qué dice la palabra del Señor en el verso 9? Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Ahora, ciertamente antes de que nosotros conociéramos a Cristo, nosotros no éramos justos. Somos justos desde el momento que le abrimos el corazón al Señor Jesús, y Jesús vino a morar dentro de nuestro corazón, y Él se establece en el corazón nuestro. Cuando se establece en el corazón nuestro, somos justos por medio del Señor Jesús. Quiere decir que si somos justos por medio del sacrificio de Jesús, por medio de que aceptamos a Cristo y que está Cristo en nosotros, esta ley ya no aplica. Ojalá que me vaya comprendiendo. Y no que no sea buena, es buena la ley. Es buena para los que transgieren en la ley. Y nosotros de pronto éramos transgresores antes de recibir a Cristo, pero cuando recibimos a Cristo, todos nuestros pecados, todas nuestras maldades fueron perdonadas. Bendito sea el nombre del Señor. A Él sea toda la gloria, y empieza algo nuevo, diferente para nosotros. ¿Qué es lo que empieza diferente? Que Él pagó el precio por nuestras iniquidades, y por medio de Cristo nosotros somos justos. ¿Y qué dice? Sabemos que la ley es buena si se usa apropiadamente. El problema que estaba viendo en la iglesia de Éfeso, el problema que estaba viendo en la iglesia de Éfeso era que los que se creían doctores de la ley, que los que se creían que sabían la palabra del Señor, estaban interpretando mal la escritura. Ellos estaban entendiendo que el hombre puede alcanzar la salvación de su alma guardando la ley. Pero acuérdese que no hubo ni un solo hombre que pudiera cumplir con la ley. Por eso fue necesario que el mismo Dios dejara su trono de gloria, descendiera a esta tierra, tomara forma humana, y estando en la condición de humana tomara la forma de siervo y se humillara hasta lo sumo, hasta la muerte, y muerte de cruz, para por medio del sacrificio nosotros de pronto se nos fueran perdonados los pecados a los que recibimos a Cristo. Ojalá que me vaya entendiendo. Ahora, el problema que estaba viendo dentro de la iglesia era que el pueblo, o no el pueblo, sí, el pueblo estaba recibiendo dos enseñanzas. Algunos estaban interpretando y le estaban diciendo, y quiero que por favor vaya a Gálatas, es un ejemplo de lo que Pablo dice, Gálatas capítulo 3, y que vayamos viendo por la palabra del Señor, hermanos, no tanto por lo que yo le estoy diciendo, sino que sea la misma palabra del Señor la que nos vaya mostrando, la que nos vaya viendo. Gálatas, por favor. Ahí en Gálatas capítulo 3, leamos desde el verso 1 hacia adelante. ¿Ya lo tiene? Oh Gálatas insensatos. Viene una pregunta: ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ponga atención a esto, porque lo que está diciendo, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que lo que dice: ¡ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz.
Fíjese bien. Verso 2, déjenme hacerle una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Vea lo que el Señor está diciendo. Y les quise leer de pronto en la Biblia, Nueva Traducción Viviente, para que de cierta manera podamos ver y nosotros comprender la palabra. Pero en la Biblia que usted tiene, en la Biblia Reina Valera dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Qué es lo que está diciendo? Que ante ellos fue presentado Cristo como crucificado, quien tomó el lugar del castigo que merecían recibir todos, porque ninguno absolutamente podía cumplir con los mandamientos de la ley. ¿Sí me está comprendiendo? Como nadie los podía cumplir, fue necesario que el mismo Cristo fuera a la cruz, tomara nuestro lugar, recibiera el castigo, y al recibir el castigo nosotros somos justificados. Aunque no éramos justos, somos justificados en Cristo. O sea, Cristo nos hace justos. Ahora, Pablo dice claramente en el verso 9 de lo que es 1 de Timoteo capítulo 1 y el verso 9, dice claramente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Fíjese bien, o sea, ahí está la ley, pero la ley no fue dada para el justo. Y ciertamente si nosotros no tuviéramos a Cristo, si no hubiéramos recibido a Cristo, como lo es en este momento muchos judíos, porque la mayor parte de los judíos en Israel y en la mayor parte del mundo, ellos no creen en Jesús. ¿Sí me está comprendiendo? Al no creer en Jesús, están bajo la ley. Ojalá que me vaya, pero con nosotros no aplica, porque nosotros creímos que Cristo murió en la cruz del Calvario. Y como Él murió en la cruz del Calvario, Él al morir pagó por todos nuestros pecados. Y al pagar por todos nuestros pecados, somos justificados delante del Señor. Por lo tanto, la ley no aplica, porque ya fue aplicada a Cristo. ¿Sí me está comprendiendo hasta acá? Y es importante, hermanos, esto. Pablo lo comprendía bien, pero muchos de sus contemporáneos, aunque habían recibido al Señor Jesús, no lo alcanzaban a comprender. Porque una vez más, mire, vayamos al verso 3. Verso 3 de 1 de Timoteo capítulo 1. ¿Ya lo tiene? ¿Por qué lo llevo al verso 3? Quiero que vean la orden que está dando Dios por medio de Pablo a la iglesia o a los que estaban enseñando ciertas cosas. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, y ahí enseguida dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que los que habían creído en Cristo estaban de pronto mezclando las cosas espirituales con las cosas terrenales que habían recibido. Y cuando digo las cosas terrenales, acuérdese que todo aquel que no ha recibido a Cristo es a quien aplica la ley. En este caso, los judíos no han recibido a Cristo. Ellos están buscando cómo cumplir con los mandamientos para obtener la salvación. Y mire qué bendición, usted y yo no tuvimos que hacer nada, no tenemos que hacer absolutamente nada más que creer que Cristo derramó su sangre en la cruz de Calvario y que por medio del sacrificio Él nos ha comprado, nos ha hecho sus hijos. Lo único que tenemos que hacer es creer en Cristo, y al creer en Cristo la salvación ha venido a nuestras vidas. Bendito, denle la gloria al Señor con todo el corazón. Pero para los judíos que no han creído en Cristo, hay muchos, ellos todavía están bajo la ley. Y la ley
aplica para los que hacen todas estas obras. Pero los que hemos creído en Cristo, que ya somos justos por recibir a Cristo, el mismo Pablo, cuando está escribiendo a Timoteo, le dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Y esa misma en la nueva traducción. El verso 9, el verso 8 dice: nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente, pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto, es para los transgresores y rebeldes, para los desobedientes a Dios y los pecadores. Ahora, posiblemente diga: hermano, ahí dice diferente para la gente que hace, dice el verso, pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto, sino para los transgresores. Y usted y yo hicimos lo correcto o no hicimos lo correcto. Hicimos lo correcto porque aceptamos a Cristo. Al aceptar a Cristo estamos haciendo lo correcto, que es aceptar al Señor Jesús, y por medio del Señor Jesús nosotros somos justificados. No hubiéramos aceptado a Cristo, no estaríamos haciendo lo correcto. Pero como aceptamos a Jesús, nosotros estamos haciendo lo correcto y estamos cubiertos, estamos protegidos, somos justificados por el sacrificio que el Señor Jesús hace en la cruz del Calvario. Y hermanos, fíjense bien, porque Pablo está diciendo esto, que la ley es buena cuando se usa correctamente. Y en este caso, lo que está diciendo Pablo es que de pronto la ley aplicaba para aquellos que no habían recibido a Cristo, pero para todos los que habían recibido a Cristo, prácticamente la ley no aplicaba, porque ya se había aplicado a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Ojalá que me vaya comprendiendo. Mire, Pablo dice en el verso 8 que la ley es buena, y es algo similar. Quiero ponerlo de esta manera. Vamos por favor a Mateo capítulo 5 y vamos al verso 17. ¿Qué dice el verso 17? No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar. ¿Qué dice ahí enseguida? Sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Verso 19. ¿Qué dice el verso 19? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Humanamente, hermanos, ¿cuándo nuestras justicias van a ser más grandes que los de los fariseos y los escribas? Si ellos dicen que guardaban la ley. Pablo dice, escribiendo a la iglesia que está en Filipos, en cuanto a la ley, irreprensible. Y ciertamente en lo humano nosotros no podemos compararnos, pero como hemos recibido a Cristo y Cristo está en nuestro corazón, el único que pudo cumplir con la ley es nuestro Señor y Salvador Jesús. Y al nosotros recibirle, al tenerlo en el corazón, prácticamente estamos bajo una cobertura en la cual el Señor nos perdona todos los pecados, llevó todos nuestros castigos, nos justifica. Y eso es lo que quiero que vaya comprendiendo, porque en cuanto a lo que era porque dice el verso 20, porque os digo que si vuestras justicias no fueren mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora les pregunto, ¿cuántos estamos en el reino de los cielos de los que estamos acá? ¿Pero por qué estamos? Porque recibimos al Señor Jesús.
Si no hubiéramos recibido al Señor Jesús, acuérdense que lo que venía predicando Juan el Bautista es: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Una vez que Juan el Bautista de pronto lo toman preso, y estando preso, empieza el Señor Jesús a decir, ahí en Mateo 4:17, empieza a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y todo aquel que recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, viene al reino de los cielos, es atraído por el Señor al reino de los cielos. Y nosotros estamos en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre precioso del Señor, porque recibimos a Cristo Jesús. ¿Estamos comprendiendo? Ahora, los judíos, acuérdense que vaya por favor a Jeremías 31:31. Los judíos siguen esperando hasta este tiempo que el Señor establezca su reino aquí en la tierra. Jeremías 31:31, ¿qué es lo que dice? He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé su mano para sacarlos de la tierra de los egipcios. Oiga, y dice: porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor, aunque yo haya sido su marido, ellos invalidaron mi pacto. ¿Y qué más sigue diciendo? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Oiga, hasta ahí deténgase. Lo que está diciendo el Señor por medio del profeta Jeremías es que el Señor iba a hacer un nuevo pacto, o sea, iba a venir el reino de Dios. ¿Y cómo es que iba a hacer ese nuevo pacto? Iba a poner su ley en nuestra mente y la iba a escribir en nuestro corazón. Que aquí es donde está la diferencia, que ahora al venir Cristo, ¿dónde viene Cristo? Viene al corazón. Y Cristo es el mismo Dios, es la misma palabra que está acá adentro, que nos hace que vivamos una vida agradable. Ahora, ojalá que me vaya comprendiendo, porque vaya por favor al libro de los Hechos, capítulo 1, verso 6. ¿Ya lo tiene? Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿qué dice ahí? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ahora, ¿a qué vino el Señor Jesús? A establecer su reino. Estos discípulos todavía estaban en su mente batallando. No es hasta que la promesa del Padre es derramada sobre ellos que entran al reino de los cielos. ¿Sí me está comprendiendo? Ojalá que me vaya comprendiendo, porque es interesante, hermanos, que veamos esto y que no nos olvidemos prácticamente de lo que Pablo está diciendo. Cuando le está diciendo a Timoteo: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, porque la ley es palabra de Dios. ¿Sí me está comprendiendo? Y la ley es buena si se usa legítimamente. Pero la manera que lo estaban usando aquellos que de pronto estaban entre la congregación, estaban causando que hubiera discusiones, porque estaban queriendo judaizar al pueblo de Éfeso. Y al quererlo judaizar, lo estaban sacando del sacrificio, le estaban restando poder al sacrificio de Cristo y querían volverlos a llevar a que por medio de
cumplir con la palabra se podía obtener la salvación. Y ahí es donde Pablo le está diciendo, no es así. La salvación, todo aquel que recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, no necesita hacer nada más que creer que Él murió y que fue muerto y fue sepultado y resucitó al tercer día con poder y gloria, y que gracias a que creímos, la salvación viene a nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero eso ocurre por medio de lo que es lo espiritual. Por eso en Hebreos capítulo 9 y el verso 10 habla que todo esto tenía que ver con la carne. El pueblo de Israel todavía hasta este día están esperando a su Mesías. Están esperando que establezca su reino, así como lo estaban diciendo sus discípulos cuando estaba a punto de ascender a los cielos, y le preguntan al Señor: Señor, ¿establecerás tu reino en este tiempo? Y le dicen: no les conviene a ustedes. Si ahí estaba el Señor estableciendo el reino, pero como sus ojos estaban velados, no alcanzaban. Y mientras veían al maestro, estaba bien, porque todavía, aunque ya de pronto estaba entre ellos y estaba a punto de ser tomado en las nubes, y ya de pronto había resucitado, todavía había cosas que lo estaban viendo de una manera humana, terrenal, como es la cosa. Y lo que nosotros debemos comprender es que nosotros estamos en el reino de Dios, pero el reino de Dios no es terrenal, sino es espiritual. Bendito sea el nombre del Señor, y que por medio del Señor fuimos justificados para entrar al reino de los cielos. Por eso, hermanos, es importante esto, que lo vayamos comprendiendo. ¿Por qué Pablo dice esto? En primer lugar, Pablo tenía muy claro esto. Se le había revelado esto. Vaya por favor a Romanos capítulo 1, verso 17 y verso 18. No le digo que vaya al verso 16 porque todos se lo saben de memoria. Pero el verso 17 dice que en el Evangelio, ¿cómo dice el verso 17? La justicia, oiga bien. Ahora, una vez más pregunto: ¿cuántos justos sabemos acá? ¿Por qué somos justos? Porque recibimos a Cristo. No porque seamos justos, porque somos faltos delante del Señor, pero somos justificados por medio del sacrificio. Recibimos a Cristo y somos justos delante de Dios. Porque la justicia de Dios, oiga bien, se revela desde el cielo. ¿Sí dice así? Se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y luego el verso 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Por eso usted va a leer en Mateo capítulo 23, vaya por favor, verso 11, verso 12. Y en Mateo capítulo 23, vamos a leer desde el verso 7 hacia adelante. Quiero que nos vayamos dando cuenta de esto. Es que vamos a leer desde el 2. ¿Ya lo tiene? Sí, porque es un buen ejemplo de lo que está sucediendo y cómo es que de pronto, aunque ya habían creído en Cristo y aunque andaban de pronto con Pablo y andaban con todos los discípulos del Señor, todavía en su mente, todavía se patinaban ahí, se atascaban, no alcanzaban a comprender porque ponían la ley y ponían la gracia. Y ellos estaban queriendo hacer parches. Tenían un vestido nuevo, ellos traían el vestido viejo y estaban queriéndole poner parches del vestido nuevo a su vestido. ¿Sí me está comprendiendo? Y eso es lo que estaba pasando, que ellos de pronto interpretaban como estaban acostumbrados y le estaban dando mucho lugar a que tenían que hacer ciertas cosas para obtener la salvación. Y Pablo dice: no es así. La ley es buena, no me estén malinterpretando. La ley es buena.
si se usa legítimamente. Si alguien no ha recibido a Cristo, va a aplicar la ley. No hubo nadie que la cumpliera, pero va a aplicar la ley. Y como no hay nadie, la condenación es eminente. ¿Por qué? Porque son transgresores. Pero si recibimos a Cristo, el regalo más grande que tenemos es Cristo, que nosotros recibimos a Cristo, y por medio de creer en Él, que murió, que fue sepultado y resucitó al tercer día, bendito sea el nombre del Señor, nosotros hemos recibido, venimos a ser hijos de Dios, somos justificados y entramos. El Señor nos mete ¿a dónde? Al reino de los cielos. Pero esto es precioso. Ahora, fíjese bien lo que dice el verso 2 hacia adelante. ¿Qué dice el verso 2? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Qué es lo que está diciendo? Que los fariseos y los escribas se apoyan en la enseñanza que recibieron de la ley, de lo establecido en la palabra del Señor. Pero la manera que ellos la estaban viviendo no era la manera correcta, por eso no podían cumplir. Fíjese bien lo que dice el verso 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas estas obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan su filactería y extienden los flecos de su mano, aman los primeros asientos en las cenas, en las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni llaméis maestro, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro. Vaya poniendo atención. ¿Qué es lo que de pronto leemos en el verso 6 y el verso 7? Que ellos, dice el verso 5, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, una buena conciencia, una fe no fingida, de las cuales cosas, verso 6, de las cuales cosas apartándose algunos se apartaron a la vana palabrería, creyendo ser doctores, o en otras palabras lo que está diciendo, creyendo ser maestros de la ley, que es precisamente lo que el Señor nos dice, que nunca nosotros nos creamos maestros, porque solamente hay un maestro, y es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Él sea siempre dirigiendo nuestras vidas. Pero el problema que había en la iglesia de Éfeso, ¿qué horas son, hermanos? Santo. El problema que había en la iglesia de Éfeso, por lo cual Pablo manda a Timoteo que mande a algunos que no anden enseñando esto, porque lo que estaban queriendo hacer es volver al pueblo al judaísmo. Y al volverlo al judaísmo, ellos se creían. Y cuando habla de genealogías interminables, ellos lo llevaban y decían: miren lo que hizo Abraham, lo que hicieron nuestros padres. Los llevaban, nos querían remontar a que se hiciera lo mismo. Y cuando se estaba haciendo esto, todo esto, quería que se hiciera lo que estaba haciendo, estaban invalidando el sacrificio de Cristo y los querían volver a la ley. Pero Cristo murió por nuestros pecados, y por medio de ese sacrificio es que somos salvos todos los que hemos recibido por la fe a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor, a Él sea toda la gloria y toda la honra. Que había judíos que habían creído en Cristo, pero creían que se tenía que hacer también estas cosas. ¿Y qué es lo que Pablo está corrigiendo? En ningún momento está diciendo que la ley es mala o que no tiene validez. Tiene validez para los que no han recibido a Cristo. Y hay muchos judíos hasta este momento que siguen esperando que se establezca el reino de Dios aquí en la tierra. Aunque ya tiene más de 2000 años, ellos siguen esperando, porque nunca creen que Jesucristo fue el Mesías, el que había de venir.
Pero mire, nosotros estamos aquí porque hemos creído que Cristo murió, que fue sepultado y resucitó al tercer día, y que Él vino a establecer el reino que ellos estaban esperando, y nos ha hecho partícipes, bendito sea el nombre del Señor, de los pactos, ¿verdad? Y nos ha metido al reino de los cielos. Denle la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Bendito sea el nombre del Señor. Denle la gloria con todo su corazón. El capítulo 23 es un buen ejemplo de lo que era la ley, cómo quería y lo que el Señor venía queriendo hacer. Ahora, el verso 10 dice: ni sean llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y aquellos hombres se creían maestros de la ley. Ni Pablo se creía maestro de la ley. Ni Pablo se creía maestro. ¿Por qué digo que ni Pablo? Vaya por favor a Filipenses. Filipenses capítulo 3, leamos del verso 3 al verso 8. Filipenses capítulo 3. ¿Nos estamos gozando, hermanos? Filipenses capítulo 3, del verso 3 al verso 8. Fíjese bien. El verso 3 dice: porque nosotros somos la circuncisión. ¿Qué dice enseguida? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza ¿en qué? En la carne. Cuando está hablando no teniendo confianza en la carne, inmediatamente Pablo pone una lista de lo que es confiarse en la carne. No teniendo de qué confiar en la carne, dice el verso 3: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Verso 4, ¿qué dice? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Ahora, se mueve de lo espiritual a lo terrenal y se compara con todos sus contemporáneos. Se compara con todos los que anduvo ahí. Dice: en cuanto a la carne, yo tengo más de que gloriarme. ¿Qué dice? ¿Qué dice enseguida? ¿Qué dice? Circuncidado al octavo día. Ahí deténgase. Fíjese bien que lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso, que estaban volviendo a judaizar, y al querer judaizar, los maestros estaban invalidando el sacrificio de Cristo. Pablo no dice que la ley es mala, no, la ley es buena si se usa legítimamente, y legítimamente es que nos lleva a Cristo. Legítimamente es que Cristo cumplió la ley, y como Cristo mora en nosotros, somos justificados. Y ya la ley en cierta manera no aplica a nosotros porque somos justos. Es lo que dice el verso 9. Pero mire qué hermoso que Pablo dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día. ¿Y qué es lo que estaban queriendo hacer? Estaban queriendo circuncidar. Le decían: si tú no te incircuncidas, si no haces esto, no puedes heredar el reino de Dios. Y estaban, pero ya acepté a Cristo, tienes que hacer esto. Estaban invalidando el sacrificio. Y eso es algo que quiero que vayamos viendo. Dice: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Está hablando de la genealogía. Por eso es que estas cosas se movían dentro del pueblo de Efesios. No, es que yo soy de la tribu de Benjamín. Juan capítulo 8, verso 31. Y en Juan capítulo 8, verso 31, vamos a encontrar que el Señor le dice a unos judíos que habían creído en Él.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres, mis discípulos. ¿Qué dice el verso 32? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La respuesta que ellos le dan, le dicen: ¿cómo tú nos estás diciendo eso? Si nosotros nunca hemos sido, quiere decir que siempre eran libres. Pero están yendo a la genealogía, y todo esto es lo que se estaba moviendo dentro del pueblo de Efesos, que le estaban dando mucha importancia a esto, y al darle importancia a esto estaban invalidando el sacrificio de Jesús. Y estaban haciendo creer que por medio de las obras ellos iban a tener la salvación, lo cual es totalmente erróneo, porque la salvación es a todo aquel que ha creído en Cristo Jesús, lo recibe como Señor y Salvador de su vida. A todo aquel que le recibe por la fe es salvo. Bendito sea el nombre del Señor, porque creyó que Cristo murió en nuestro lugar, pagando el precio que debíamos pagar y recibiendo el castigo de nuestra iniquidad, para que nosotros pudiéramos tener la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Denle la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Ahora, los que hemos recibido a Cristo, no necesitamos hacer nada más que creer y recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores como nuestro Salvador, y por supuesto movernos por el Espíritu para vivir una vida agradable al Señor. Ojalá que me vaya. Esto es algo hermoso, hermanos. Entonces Pablo dice esto precisamente porque él sabe bien. Para empezar, él le dice al concilio que él fue instruido estrictamente por Gamaliel en las cosas del Señor. Eso está tremendo. Era un maestro de la ley, era como si hubiera un instituto bíblico, y era uno de los mejores instructores. Entonces él fue instruido prácticamente lo que está diciendo. Ahora, estamos nosotros en Filipenses, hermanos. Bueno, estábamos en Mateo, y quiero que vayamos viendo, vamos, verso 11. Estábamos en el Mateo capítulo 23, verso 10. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Fíjese lo que dice ahí enseguida. ¿Por qué quise traerlo a este versículo? Porque habla exactamente, ¿verdad?, que si nuestras justicias no fueran mayores que la de los escribas y los fariseos, no van a entrar al reino de los cielos. Pero nosotros estamos en el reino del cielo, no porque nosotros en sí seamos justos, sino porque hemos sido justificados. Somos justos delante de Dios por Cristo, por medio de Cristo. Él es el que nos ha traído al reino de Dios, y estamos en el reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, y vamos a estar en gloria por una eternidad en Cristo. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Pero el verso 11 de Mateo capítulo 23, el verso 13: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Qué dice enseguida? Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Quiere decir que ya había un montón de gente entrando, creyendo en Cristo Jesús, pero lo regresaban. No calificas, tienes que hacer esto, esto y esto y esto y esto. Pero ya nosotros en Cristo, lo único que tenemos que hacer es creer en Cristo para la salvación de nuestra alma. Y ya estando en Cristo, el Espíritu de Dios es depositado. Nosotros debemos ser guiados por el Espíritu.
dejarnos mover por el Espíritu de Dios, para no volver a caer en las cosas de la carne. Pero sabemos que es una lucha constante, porque esta carnita no quiere nada, pero el Señor quiere todo. Y es por medio de Cristo que vamos a lograr y que estamos en las cosas del Señor. Si fuera por nosotros, ninguno estaríamos acá. No nos estaríamos de pronto tomando este tiempo, estaríamos allá en la casa bien. Pero como el Señor es el que pone el deseo y Él es el que nos trae, bendito sea el nombre del Señor. Porque no me van a decir que no salieron cansados de trabajar. Y sale cansado y la carne dice, quédate, mira todo lo que trabajaste. Pero ¿qué le dice el Espíritu de Dios? Vente, mira cómo te voy a bendecir. Y el Señor nos bendice de una manera muy especial. Bendito sea el nombre del Señor. Denle la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Hermanos, se me va muy rápido el tiempo. ¿Nos gozamos con la palabra de Dios? ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Aquí vamos a concluir.